habla Yosania de Santi. En este subproyecto contencioso administrativo les voy a hablar sobre las medidas cautelares del mismo. Las medidas no son más que instrumentos procesales que buscan garantizar la efectividad de una eventual sentencia, evitando perjuicios irreparables mientras se resuelve el litigio. En nuestro país, estas medidas están reguladas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dentro de estas tenemos los que son los principios básicos cautelares, como son la instrumentalidad. Cuando hablamos de instrumentalidad, las medidas cautelares no constituyen una decisión definitiva, sino que buscan garantizar la efectividad del proceso judicial al proteger una situación jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. También tenemos lo que es la provisionalidad. Su aplicación es temporal, limitada en el tiempo hasta que se dicte una sentencia definitiva, momento en el que puede confirmarse o modificarse o quizás cesar. Luego tenemos lo que es la necesidad o urgencia. Esta se da cuando se muestra un peligro inminente de que el derecho que se reclama sufra un perjuicio irreparable si no se adoptan medidas previas. También tenemos lo que es la flexibilidad. La autoridad judicial tiene cierta margen para adaptar las medidas cautelares según las circunstancias del caso, siempre dentro de los límites de la norma, es decir, normativo. También tenemos lo que es la proporcionalidad. La medida debe tener o debe estar equilibrada, bien sea la protección del derecho en riesgo y el respeto a los intereses de la parte afectada, evitando, por supuesto, decisiones excesivas o arbitrarias. Cuando hablamos de proporcionalidad, también hablamos de equivalencia, ya bien sea de una parte o la otra. Luego tenemos lo que es no anticipación del fallo. Aquí la medida cautelar no puede reemplazar la decisión del fondo del juicio, sino que solo proviene de los efectos negativos de una eventual ejecución de un acto o derecho cuestionado. La medida cautelar de suspensión de efecto. En este caso logro discernir a la medida cautelar de suspensión de efectos como una herramienta jurídica utilizada en el ámbito contencioso administrativo. ¿Con qué fin? Pues de que un acto administrativo continúe produciendo efectos mientras se decide su legalidad o constitucionalidad. Esta se encuentra fundamentada por 1. El artículo 36 de la LOC, donde nos implica básicamente que se requiere que el caso administrativo cause un perjuicio irreparable o de difícil reparación. Para su aplicación, donde el juez debe ponderar el interés del público frente al interés del particular. ¿Cuáles podrían ser estos casos de actos que afecten a los derechos constitucionales? Ejemplo, la libertad o la propiedad. La suspensión puede ser más factible en estos casos. Para sus efectos, la administración no se puede ejecutar de acto suspendido hasta que el tribunal decida el fondo del caso. Medidas cautelares nominadas e innominadas. Estas son dos categorías dentro de un mismo sistema cautelar, porque se utiliza para proteger derechos mientras que se resuelve un litigio. La diferencia entre ambas radica en su reconocimiento formal dentro de la legislación y de su grado de especificidad. Ejemplo, las nominadas. Estas son aquellas que están expresamente previstas en la legislación, es decir, que están reguladas con requisitos específicos, como por ejemplo el embargo preventivo, que es aquí donde se retienen bienes del demando para garantizar el cumplimiento de una eventual condena. También tenemos lo que podría ser el secuestro judicial. En este se preservan bienes cuya propiedad está en disputa para la resolución del litigio. Otro podría ser la prohibición de enajenar y gravar, que es aquí donde impide que el demandado transfiera sus bienes que pueden afectar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Y otra pudiese ser la suspensión de efectos de un acto administrativo, que este detiene los efectos de un acto público mientras se evalúa su legalidad. Innominadas. Son aquellas que están reguladas de manera expresa en la legislación.
Es decir, pueden ser otorgadas por el juez. No están explícitas en la legislación, pero sí por el juez, cuando las circunstancias del caso lo ameriten. Sus fundamentos se encuentran en el principio de efectividad de tutela judicial y la flexibilidad del derecho procesal. Estas medidas se adaptan a situaciones particulares y pudiesen incluir, ejemplo, la suspensión temporal de un contrato privado, pudiese ser órdenes específicas para evitar perjuicios irreparables en caso de una irregulación cautelar específica. Otra pudiese ser medidas de protección en casos de violencia o afectación graves de derechos fundamentales. Las medidas nominadas son particularmente útiles en el escenario en los que las cautelares nominadas no ofrecen soluciones adecuadas, permitiendo a los jueces ajustar las decisiones según las necesidades del proceso. Condiciones de procedencia para las medidas cautelares. Para su concesión deben tener en cuenta la apariencia de buen derecho, que se debe demostrar que la existencia una probabilidad razonable, que la pretensión del solicitante tenga fundamento jurídico, es decir, que el derecho que se busca proteger realmente tenga que existir según el marco legal, no debe escapar de allí. La siguiente es peligro en la demora. Es necesario probar que si la medida no se concede de manera urgente, se genera un daño irreparable o de difícil reparación en el futuro. Y la urgencia y la gravedad de la situación son factores claves en la decisión del juez. Proporcionalidad. Pues la medida cautelar no puede ser desproporcionada ni afectar en exceso los derechos de la otra parte. Debe existir un equilibrio entre el interés protegido y el perjuicio potencial que pueda causar, por supuesto, la aplicación de la medida en su forma debida. Y por último tenemos lo que es la motivación judicial. El juez debe justificar de manera clara y fundamentada, por supuesto, por qué otorga la medida cautelar, analizando sus efectos y la necesidad de su aplicación. Cuando hablamos de la fundamentación legal y constitucional de las medidas, estamos hablando en primer lugar, por supuesto, no debe escaparse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde en su artículo 26 nos dicta que el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial. El segundo, el 49, pues que es la garantía del proceso debido, incluyendo estas medidas cautelares. Luego tenemos el 257, que establece la parte administrativa. En segundo, como ley, tenemos lo que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo LOCA, donde en su artículo del 35 al 39 regulan las medidas cautelares, los requisitos y los efectos. Y en su 41, a su vez, permiten las medidas innominadas bajo principios de equidad y justicia. También tenemos por allí, que no debe escaparse, lo que es el Código de Procedimiento Civil, que esta se aplica supletoriamente en materia de medidas de prestación. Este lo establece también el artículo 5 de la LOCA. Cuando hablamos de jurisprudencia, el Tribunal Supremo de Justicia ha enfatizado que las medidas deben proteger los derechos sin paralizar la administración en acción legítima. Esta es la sentencia 1550 del 2015. Y la Sala Constitucional ha hecho hincapié que la suspensión de los actos administrativos debe ser excepcional y justificada. Esta sentencia es la 567 del 2017. Para finalizar, las medidas cautelares en el proceso administrativo buscan la protección de los derechos individuales como en el interés público. Su aplicación está sujeta en su totalidad a principios y al marco legal, pues que prioriza la tutela judicial efectiva, aunque un enfoque cauteloso hacia la paralización de actos administrativos. La LOCA y la jurisprudencia son pilares de verdad fundamentales y esenciales para su interpretación y su aplicación. Por su atención, muchas gracias.